para profundizar sobre ese tema, qué significa no solamente para los Estados Unidos, sino también para la comunidad internacional, me estoy comunicando en estos momentos con Nicolás Kachanovsky, director del Center for Free Enterprise at the University of Texas en El Paso. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes desde Perú. Buenas tardes, saludos, muy bien. A ver, ¿qué significa esto? Y sin lugar a dudas hay un alivio, no solamente en las bolsas, sino también en los inversionistas, porque definitivamente es algo que se tenía que conseguir. Pero me gustaría entrar con usted en los detalles. ¿Qué es lo que se ha negociado? Acá ha dicho Joe Biden que, bueno, no todo el mundo gana, que claro, evidentemente se ha tenido que poner algunas cosas sobre la mesa. ¿De qué se trata esto? Si entramos en detalle de lo que ya se aprobó y bueno, evidentemente le da un respiro a los Estados Unidos y también a la comunidad internacional. Primero déjame darte un breve contexto. Esto que hemos visto, ¿no?, del límite de Estados Unidos no es la primera vez que pasa. Es algo que es en cierto sentido un tanto normal en Estados Unidos. Quizás lo que la audiencia recuerde más cercano fue el government shutdown, que fue durante el gobierno de Obama. Es decir, no es raro que básicamente el gobierno de Estados Unidos se quede llegue al límite de su tarjeta de crédito. Básicamente es lo que sucede, y hay que ir al Congreso, como nosotros vamos al banco, y pedir una extensión en el límite, lo cual implica una negociación mía con el banco. En el caso del gobierno de Estados Unidos implica una negociación entre quien es gobierno y quien es oposición, demócratas y republicanos. Como sucede en estas cuestiones, llegan a un acuerdo a último momento y básicamente, para decirlo de manera sencilla, en lugar de acordar una baja en el gasto público, se está acordando una desaceleración en el aumento del gasto, un congelamiento en algunos gastos. Es decir, no va a haber una baja de gasto, hay una especie de crecemos más despacio, no crecemos. ¿Dónde se ve esto? Se ve, por ejemplo, que el aumento que se le había prometido al IRS, la agencia que recauda impuestos a nivel federal en Estados Unidos, va a ser menor a la prometida. Según ajuste en términos reales, se le da menos dinero que lo que sube la inflación. Se ve algún ajuste menor en defensa y se ven así ajustes pequeños en diversos programas. Básicamente lo que la negociación resultó es, por el lado de los republicanos, ellos consiguieron una disminución en el aumento de gasto en las áreas que ellos querían. El IRS, defensa, etcétera, y los demócratas han logrado mantener más o menos intactos, el gobierno de Biden, lo que son sus programas. Entonces quizás, por ejemplo, el programa de ayuda financiera a las deudas estudiantiles sigue en pie. Lo que ha sido significativo de este gobierno demócrata, en principio no ha tenido grandes modificaciones. Eso es importante decirlo. Y si ampliamos el tema, por ejemplo, en cuanto al gasto público de los temas sociales, me parece que ahí sí ha habido las negociaciones y ahí se ha marcado, digamos, la postura claramente por parte de los republicanos. Sí, una de las cuestiones que los republicanos, entiendo, están pidiendo es que haya chequeos de que efectivamente dinero que se gira a gente que necesita sea realmente gente que necesita esos fondos, y tratar de eliminar asistencia que no debería estar siendo enviada. Lo cual es un punto importante para los republicanos y es una de las partes de las regulaciones de cómo autorizar un gasto que se han negociado. Básicamente, cuando se llegan a estos límites de deuda, lo que la política hace es usar esta restricción para negociar de ambos lados qué modificaciones hacer que se les pueda presentar a su electorado, demócratas y republicanos, como que han ganado algo. Claro, evidentemente. Entonces, entendiendo también el análisis y el punto de vista de varios especialistas, es que lo que se estaba haciendo era un tira y afloja, es decir, tratando de negociar, sacar partidas por un lado, ver las posibilidades de también un análisis de algunos puntos sensibles y llegar a un acuerdo y esperar hasta el último momento para que se llegue a digamos, pacto final que ahora va a tener que promulgar Joe Biden. Básicamente era una negociación de largo aliento. Dado que vos y yo queremos lo contrario, yo no tengo ningún incentivo en ofrecerte algo concreto temprano, cuando hay mucho tiempo para negociar todavía, pues no tengo nada que ganar. Entonces, es de esperar que se llegue a un acuerdo a último momento. Y tenés razón lo que mencionabas de los mercados financieros, etcétera, pero si miramos cómo se han comportado hasta ahora, los mercados tampoco estaban prediciendo una catástrofe. El gobierno americano va a declarar un default, etcétera. No es lo que los mercados estaban prediciendo.
sí hay cierta incertidumbre de le bajarán o no de nuevo el ranking de la deuda, etcétera, pero nadie estaba prediciendo un colapso económico. Todos estaban esperando que de una manera u otra, a último momento, iban a llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, había también alternativas o posibilidades por parte del Departamento de Tesoro, tengo entendido. Pero claro, ese era un escenario que se analizaba, digamos, ya en un episodio ya más que complejo, ¿no? Si es que no había acuerdo, pero evidentemente todo el mundo estaba esperando ese acuerdo. La pregunta aquí es, los puntos del acuerdo, ¿qué es lo que se ha acordado y los beneficios para quién y quiénes han ganado y han perdido? Bueno, lo dijo Joe Biden, ahora va a tratar de explicar en una conferencia de prensa mañana de qué se trata evidentemente esto. Pero Nicolás, a ver, yendo un poquito a esa especulación y ese ruido en la comunidad internacional de lo que esto ha significado, de que Estados Unidos no va a pagar sus deudas, ¿qué significaba? ¿Qué lectura darle y cómo explicarle también esto al auditorio? Porque se ha repetido esto, mucho durante estos meses y estas últimas semanas. Es parte de lo que necesitan hacer para negociar entre ellos, ¿no? Generar cierto miedo de qué pasa si defaulteo. Mira, el tema es que el Tesoro americano emite deuda, emite estos bonos, y los compran no solo bancos en Estados Unidos, lo compran bancos y gobiernos alrededor del mundo. Por lo tanto, si Estados Unidos deja de pagar su deuda, le corta la cadena de pagos de ingresos de dólares a prácticamente el mundo entero. Entonces, ese es un escenario obviamente muy complicado. Y es por lo cual se dice, tenemos que arreglar a esto, porque si no, mirá, si no aflojás, vamos a entrar en default y va a ser una catástrofe para todos, no conviene. Y así es como se negocia. De nuevo, no percibimos que ese haya sido un escenario que el mercado haya considerado realista, y la historia nos muestra que no es realista, porque Estados Unidos ha llegado a este límite muchas veces y nunca ha pasado a serios problemas. Suponete que, tratar de explicarlo en otros términos, todos nosotros tenemos tarjeta de crédito de marca X, y es la única marca que hay, que la emite un banco en Estados Unidos. El banco X emite tarjeta de crédito X que la usan en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etc. Y mañana el banco X quiebra y no podemos usar más la tarjeta de crédito. De alguna manera ese es el escenario que se estaba planteando. Salpicaba, claro, evidentemente, había como un impacto y eso también, como tú bien dices y explicas, ha sido un componente más como herramienta de presión, ¿no? En medio de estas negociaciones, que claro, eso no es Estados Unidos, y cómo eso también iba a generar un efecto dominó. Nicolás, por último, quiero preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva económica de ahora en adelante para los Estados Unidos? Si bien, por ejemplo, lo que ha pasado en cuanto a la inflación, las tasas de interés que se han elevado, ¿no?, por parte de la Reserva Federal. Entonces, a ver, ¿cuáles son los elementos más complicados que tú encuentras también para, por ejemplo, en términos económicos para este país, para los Estados Unidos y también para la región, para América Latina, por favor? Déjame recordar que el tema de la negociación de deuda es una negociación política primero. Así es. Pero económica después. De ahí los mensajes que vemos que salen de ambos lados. Mira, el tema de la inflación es de esperar que en Estados Unidos siga, quizás lentamente, pero siga bajando. Pues el motivo principal por el cual hemos visto inflación es porque el gobierno se ha excedido en la expansión monetaria que tuvo durante los años de los lockdowns de COVID. Y ahora estamos pagando con ese pico de inflación, que si uno mira los números, la inflación sube y empieza a bajar. Claro. Entonces, todavía en esa tendencia. No es que el gobierno americano está constantemente emitiendo dinero para que haya inflación. Fue de una vez, digamos. Entonces, eso es positivo. El lado difícil de predecir que puede pasar es que la Fed está reaccionando, al menos a mi juicio, de manera tarde y por lo tanto de manera muy fuerte. Si uno mira la magnitud y velocidad a la que la Reserva Federal sube las tasas de interés, es de las más fuertes en la historia de Estados Unidos, o una de las más fuertes en la historia de Estados Unidos. Entonces, es difícil predecir el impacto que esto puede tener en el sistema bancario. Ya hemos visto el colapso del Silicon Valley Bank y de otros bancos, y hemos visto una reacción muy fuerte de la Reserva Federal, el Tesoro y el FDIC, que es el instituto que asegura los depósitos en Estados Unidos, el Federal Deposit Insurance Company. Entonces, lo que no sabemos a ciencia cierta es qué bancos o qué entidades financieras pueden entrar en riesgo por estas fuertes subas de tasas.
Y un motivo por el cual es difícil saber es porque no es fácil encontrar esa información, como no lo fue con el Silicon Valley Bank, que era un banco muy grande. Pero ahí sí me gustaría hacer un paréntesis, Nicolás. Entonces, la proyección es esperar también que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés, porque claro, la interrogante que tú haces es válida, ¿no? ¿Qué bancos pueden entrar en riesgo como también consecuencia de estas medidas? Mira, es posible que la Fed siga subiendo la tasa, quizás más despacio, o con alguna pausa quizás, en las próximas reuniones. Y el motivo es porque al menos el mensaje que la Fed está enviando es que ellos están muy comprometidos con que la inflación baje a la meta del 2% que ellos tienen. Dado que ellos han errado a la meta en los años anteriores, y eso les genera un problema de credibilidad, parte de la prioridad de la Reserva Federal es ganar credibilidad yendo a una inflación del 2% lo más rápido posible. La contrapartida de eso, dado que la Fed reacciona con cierta demora, es ya fuerte suba de tasa y de golpe nos encontramos, esto me está afectando el precio de los bonos en ciertos bancos de una manera que no puedo predecir de manera fácil y ahora tengo un serio problema. La Fed ha reaccionado a eso, el gobierno ofreciendo o poniendo a disposición nuevas facilidades de crédito de liquidez de emergencia. De modo tal que la Fed puede decir, bueno, puedo seguir subiendo la tasa de interés y si hay algún problema, tengo esta nueva herramienta, un nuevo martillo para evitar un problema. Lamentablemente, predecir qué va a hacer la Fed, como cualquier banco central, requiere de mucha psicología. No sabemos qué pasa por la mente de las autoridades de la Reserva Federal el día que tienen que decidir. Pero la tendencia, bueno, ha sido clara, pues, ¿no? También, evidentemente, esta subida constante, repetitiva de las tasas de interés podrían darnos una proyección. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? También es una gran interrogante. Una incertidumbre, no se sabe. La última tasa de inflación fue un poco superior a la que se esperaba, lo cual sugiere que de nuevo van a considerar otra suba de tasa. Ahora, recordemos que la Fed mueve la tasa hoy y el efecto de la inflación lleva tiempo, lleva varios meses. Por lo tanto, hay que tener presente el rezago, ¿no? La demora de yo subo la tasa hoy, ¿cuándo me va a impactar el nivel de precio? Quizás me impacta en 12 meses, no en las próximas semanas. Entonces, hay un timing muy delicado que espero la Fed esté teniendo en cuenta. Claro, y la estrategia también. La inflación es el enemigo de la economía. Gracias, Nicolás Kachanowski, director del Center for Free Enterprise at the University of Texas en El Paso. Ha sido muy agradable conversar contigo. Es un tema complicado, complejo, la economía, pero a ciencia cierta, bueno, se esperaba que se llegara a un acuerdo. Solamente había largo aliento para tratar de determinar algunas posturas, sacar ventaja en algunos puntos sensibles. Ya se hizo, ahora está en manos del presidente Joe Biden promulgar esta ley. Muchas gracias, te agradezco por tu tiempo. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.